qué amar es rendirse al sufrimiento? Esta pregunta, que a muchos les resulta tan desconcertante, es en realidad el corazón de la perspectiva de uno de los pensadores más influyentes de todos los tiempos, Arthur Schopenhauer. Él no era un optimista. Para él, el amor no era un cuento de hadas, sino una trampa, un engaño cruel de la naturaleza para mantenernos atrapados en un ciclo interminable de dolor e insatisfacción. Para comprender esta visión tan sombría pero a la vez tan cautivadora, necesitamos sumergirnos en la mente de este filósofo alemán y desentrañar los estratos de su pesimismo. Schopenhauer sostenía que la fuerza motora primordial del universo y de todo lo que existe es la voluntad. No se trata de una voluntad racional, consciente como la nuestra, sino de una fuerza ciega e irracional, un impulso incesante e insaciable que busca afirmarse continuamente. Nosotros, los seres humanos, somos simplemente manifestaciones de esa voluntad. Nuestros deseos, nuestros impulsos, nuestras aspiraciones, todo eso es la voluntad expresándose a través de nosotros. El problema, según Schopenhauer, es que esta voluntad es insaciable. Satisfacer un anhelo solo abre paso a otro, y así sucesivamente, en una espiral sin fin de búsqueda y frustración. La vida, entonces, es un vaivén constante entre el deseo que es sufrimiento por sí mismo, al ser una carencia, y el tedio que surge cuando el deseo se satisface, pero la voluntad enseguida busca un nuevo objeto, y donde encaja el amor. En esta ecuación tan desoladora, para Schopenhauer, el amor romántico, ese sentimiento abrumador que nos promete felicidad y plenitud, es la ilusión más grande y astuta de la voluntad. No amamos porque encontramos a nuestra alma gemela o porque el otro nos complementa de alguna manera superior. Amamos, según él, porque la voluntad nos empuja irresistiblemente hacia la reproducción, la pasión ardiente que sentimos, los impulsos incontrolables, la sensación de que no podemos vivir sin la otra persona. Todo esto son estrategias de la voluntad para asegurar que nosotros, sus instrumentos inconscientes, generemos más seres para perpetuar este ciclo de sufrimiento. Piénsenlo bien. ¿Cuántas veces el amor que parecía perfecto al principio se transformó en desilusión, en rutina, en discusiones y frustraciones? Para Schopenhauer, esto es inevitable. Una vez cumplido su papel biológico, el velo de la ilusión empieza a desvanecerse y la cruda realidad de la existencia se impone. La otra persona, que antes parecía un ser angelical, revela sus imperfecciones, sus defectos, y la euforia inicial cede el paso a la decepción. El matrimonio, entonces, no es la cúspide de la felicidad, sino el momento en que la naturaleza ha logrado su propósito y la pasión se enfría, dejando atrás solo la fría realidad de una unión con fines reproductivos. Por lo tanto, no existe el amor incondicional o la magia o naranja en el sentido romántico. Lo que hay es una coerción biológica disfrazada de un sentimiento sublime. Schopenhauer veía el amor como una especie de embriaguez pasajera, un estado de locura beneficioso para la especie, pero desastroso para el individuo. Mientras estamos bajo el influjo del amor, nos vemos obligados a actuar de maneras que, en nuestro estado normal, consideraríamos irracionales. Hacemos sacrificios, superamos obstáculos, idealizamos al otro, todo en nombre de esa fuerza avasalladora que nos ciega ante los defectos y los futuros dolores. La voluntad nos engaña con la promesa de felicidad para que cumplamos su designio, que es la reproducción y el mantenimiento del ciclo vital, y, por ende, del sufrimiento. Esta visión pesimista del amor se extiende a todas las formas de apego. Para Schopenhauer,
Cualquier deseo, cualquier aspiración es intrínsecamente doloroso porque implica una carencia, una falta, y cuando ese deseo se satisface, la alegría es breve y pronto es reemplazada por un nuevo anhelo o por el aburrimiento. La felicidad, para él, no es un estado de plenitud duradera, sino la ausencia temporal de dolor. Y como el amor es el más intenso de los deseos, también es la fuente del sufrimiento más profundo. Cuando amamos, nos exponemos a la posibilidad de la pérdida, la traición, la desilusión, la muerte del ser querido. Todas estas son fuentes inevitables de dolor, y cuanto más intenso es el amor, mayor es el dolor potencial. Para Schopenhauer, la compasión, y no el amor romántico, era la única emoción que podía tener algún valor ético. La compasión es la capacidad de sentir el dolor ajeno como si fuera el propio, reconociendo que todos somos manifestaciones de la misma voluntad que sufre. Sin embargo, ni siquiera la compasión nos libra del sufrimiento, solo nos hace más conscientes de él. La única salida posible para el ciclo de dolor, según Schopenhauer, sería una especie de ascesis, una negación de la voluntad, un abandono de los deseos y apegos mundanos. Por eso él consideraba al budismo, con su énfasis en el nirvana y la superación del deseo, como la filosofía más cercana a la verdad. Según Schopenhauer, renunciar a los deseos, incluyendo el deseo de amar y ser amado, sería el camino hacia la liberación del sufrimiento. Pero él sabía que esta era una tarea titánica, casi imposible para la mayoría de las personas, atrapados como estamos en la fuerza arrolladora de la voluntad. La vida es, por lo tanto, una tragedia, y el amor es solo un acto más en esta obra sombría, un acto que nos engaña con la promesa de felicidad para arrastrarnos aún más hacia el dolor. Es crucial entender que Schopenhauer no era un misántropo que pregonaba el odio al prójimo, simplemente observaba la realidad de la vida humana y concluyó que el sufrimiento es su rasgo distintivo, y el amor, esa fuerza tan ensalzada por poetas y novelistas, era para él una de las principales vías por las cuales ese sufrimiento se manifiesta y se perpetúa. Veía las relaciones humanas, especialmente las románticas, como campos de batalla, donde la voluntad ciega lucha por su propia continuidad, utilizando a los individuos como meros peones en su vasto juego cósmico. La idea de que el amor conduce al sufrimiento puede ser difícil de aceptar, sobre todo en una sociedad que idealiza tanto el romance. Sin embargo, la filosofía de Schopenhauer nos invita a una reflexión profunda sobre la naturaleza de nuestros deseos y sobre lo que verdaderamente buscamos al amar. Nos desafía a mirar más allá de la superficie, a cuestionar las ilusiones que la propia vida nos impone, y al hacerlo, nos ofrece una perspectiva, aunque lúgubre, que puede ayudarnos a comprender mejor las inevitables penas y decepciones que surgen en las relaciones humanas. Al final, si el amor es una estratagema de la voluntad para que nos reproduzcamos, entonces la infidelidad, los celos, las discusiones y el desgaste de la pasión son simples subproductos de esa ilusión. El dolor de la pérdida, la angustia de la separación, la frustración de expectativas incumplidas, todo esto es inherente a la experiencia del amor porque el amor, en su esencia schopenhaueriana, no trata sobre la felicidad duradera de dos individuos, sino sobre la continuidad implacable de un proceso biológico. Nuestras decisiones, nuestros sentimientos e incluso la forma en que percibimos al otro son, en gran medida, dictados por esta fuerza ciega e irracional que nos manipula sin que nos demos cuenta. Para Schopenhauer, la sabiduría radicaría en reconocer esta verdad amarga y quizás
en intentar atenuar el dominio de la voluntad sobre nuestras vidas. Esto no implica necesariamente vivir aislado o renunciar a todas las interacciones humanas. Significa, más bien, desarrollar una conciencia más aguda sobre la naturaleza efímera de la felicidad y la ineludibilidad del sufrimiento. Implica no dejarse engañar por las promesas vacías del amor romántico y, en su lugar, buscar una forma de existencia que minimice el apego y, consecuentemente, el dolor, desde luego. La filosofía de Schopenhauer es radical y no agrada a todos. Muchos la consideran excesivamente pesimista e incluso nihilista. No obstante, no se puede negar la profundidad de sus observaciones sobre la condición humana. Nos obliga a confrontar las verdades incómodas sobre la naturaleza del deseo, la felicidad y el sufrimiento, y al hacerlo, nos brinda una lente distinta para entender el amor, no como la solución a todos nuestros problemas, sino como una fuerza poderosa que, aunque nos impulsa a la vida, también nos arrastra hacia el abismo del dolor en última instancia. La pregunta, ¿por qué amar?, es entregarse al sufrimiento. No es solo una provocación filosófica, sino una invitación a la introspección. Es una invitación a cuestionar nuestras propias experiencias amorosas, nuestras expectativas y nuestras desilusiones. Si Schopenhauer tiene razón. Entonces, quizzes. La verdadera sabiduría en el amor no reside en buscar una felicidad inalcanzable, sino en aceptar la inevitabilidad del sufrimiento y en hallar una forma de manejarlo con mayor conciencia y menos ilusiones. La vida es dolor, y el amor, según su perspectiva, es la expresión más punzante de ese dolor, porque es a través de él que la voluntad nos aprisiona con mayor firmeza en su ciclo infernal de deseo e insatisfacción. Y en ese sentido, amar es, sí, rendirse al sufrimiento.